para los que están aquí, participar cuando queráis, meter baza. Bueno, antes de nada, el libro, que hay pocos ejemplares aquí, se ponen a disposición, quien lo quiera comprar por 25 euros, o sea, esto más sirve de apoyo a Mónica para afrontar gastos que tiene aquí en España estos días, así que el que quiera adquirirlo lo puede adquirir al final del acto. Yo quiero dejar encima de la mesa dos temas. Uno que me interesa del libro de Mónica, que habla de la importancia que tienen las imágenes, la necesidad de imágenes potentes que ayudan a la autoestima, y precisamente por ahí esas imágenes que teníamos y que ahora derriban, y esa labor de Zappa, bien estudiada, bien planificada, de cargarse símbolos muy claros de la hispanidad, Cristóbal Colón, que podemos hablar mil cosas, pero de Cristóbal Colón podemos hablar incluso mejor que la mayoría de esos señores que aparecen en los billetes de dólar, que salvo Lincoln, todos tenían multitud de esclavos y eran esclavistas redomados. Estos que aparecen en todos los billetes de dólar, todos sin excepción. Es decir, hablo de Colón, como hablo de ciertos símbolos históricos, como hablo tú lo explicas muy bien, de imágenes necesarias y potentes para fomentar la autoestima, porque en la medida que no tengamos esas imágenes o referentes, no logramos construir o reconstruir la comunidad. Luego, otra cosa que me gusta, Patricio, Óscar, participar, y Patricio lo explica muy bien, yo creo que hay un antes y un después con las Malvinas. O sea, yo creo que en el siglo XX hay cierta armonía, sintonía, incluso personal. Yo recuerdo familiares de Argentina, México, aquí casi todos los españoles tenemos alguien en Argentina, en México y algunos perdidos en Cuba. Pero ese siglo XX que llega hasta la guerra de las Malvinas, ahí parece ser que hay cosas que inquietan al orden mundial y dicen, jolín, que estos señores lo mismo se ponen de acuerdo en juntarse para algo. O sea, os lanzo la pregunta, Malvinas y las imágenes y los ataques a los símbolos que tenemos hoy. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Y cómo influye o cambia a nuestro presente? Malvinas a nosotros nos cambió totalmente, porque fue un conflicto con el Imperio Británico, incluso con la presencia del príncipe Andrés. Y Uruguay tiene mucho que ver con las Islas Malvinas porque el apostadero naval de las Islas Malvinas estaba en Montevideo. Es decir, Montevideo era apostadero de las Islas Malvinas, del Atlántico Sur, de la Patagonia y esa incluso jurisdicción llegaba hasta Guinea Ecuatorial. Y nosotros, el Uruguay podría ser, en lugar de verse como un país periférico, más débil, más pequeñito, que no es pequeñito, tiene 180.000 kilómetros cuadrados, podría ser una potencia marítima. Si hubiésemos conservado la armada que teníamos en época española, que era la más importante del Atlántico Sur, la destruimos en la guerra con Buenos Aires durante el proceso de independencia, que fue una guerra civil, porque se estaba luchando por concepciones distintas de cómo había que organizarse frente a la crisis de la monarquía hispánica. Ahí la destruimos. Entonces, al destruirse el poder naval de Montevideo, los ingleses se dieron cuenta de que podían recoger una suerte de cimiento de arquitectura y usarlo en su beneficio. Uruguay se convierte en república independiente con la Constitución de 1830 en función de un largo proceso que en realidad Uruguay no se sabe si lo quiso o no, porque es resultado de una guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que habían ayudado al Uruguay a independizarse del Imperio de Brasil, que tenía lo que era la provincia oriental, se llamaba en ese momento, después pasó a ser provincia cisplatina, después República Oriental del Uruguay. El Imperio de Brasil la había conquistado y se la había anexionado entre 1816 y 1820. Entonces después, con ayuda de Buenos Aires y de las provincias del litoral argentino, y es más, ayuda de Paraguay incluso, se armó un grupo que se llama simbólicamente la Cruzada de los 33, pero en algún momento fueron menos de 33, en algún momento fueron más de 33, pero le quedó ese nombre. El primer grupo importante eran 33, que organiza un levantamiento general
contra el Imperio de Brasil, nos independizamos. Pero claro, el Imperio de Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata por haber ayudado al Uruguay a independizarse. Comienza una larga guerra entre 1826 y 1828, en la cual Buenos Aires y las provincias se desangran, y cuando la situación ya era insostenible, aparece Inglaterra, se la plantea como mediadora, se la propone como mediadora, y el resultado de la mediación es una convención preliminar de paz de 1828, que plantea que en 1829 hay que iniciar un proceso constituyente para que Uruguay se organice como una república con su propia constitución. En ese periodo es que el cónsul Thomas Samuel Hood escribe una serie de informes en los cuales dice: aquí hay distintas corrientes de opinión, no todo el mundo está a favor de la independencia. Hay una corriente de opinión que quisiera, que es unionista, que quisiera mantener la unión con las provincias unidas de la Argentina. Hay una corriente de opinión que quisiera conservar su unidad con España. Hay otra corriente de opinión que quisieran formar parte de Brasil. Pero la corriente independentista es una de las tantas corrientes, aunque parece que era importante. Bueno, lo que hace entonces el cónsul británico es recoger informes para ver hasta qué punto se puede promover ahí la formación de una república separada de las Provincias Unidas. Y entonces en 1830 se forma la República Oriental del Uruguay. El siguiente paso del Imperio Británico es tomar las Islas Malvinas. O sea, una vez que pasamos por una guerra civil que nos debilitó, Montevideo deja de ser ese importante apostadero naval, se ha destruido la flota importante del Atlántico Sur, siguiente paso, ocupar las Islas Malvinas. El proceso es más largo porque en el medio hay un gobernador llamado Bernet, que se establece en las Islas Malvinas, trata de fomentar la producción de ganado, pero se encuentra con la caza ilegal de ballenas, que intenta reprimir por parte de barcos norteamericanos, y salen en defensa de los norteamericanos los británicos. Es decir, que esa arquitectura que podía haber beneficiado a el Uruguay y transformarlo en potencia marítima, el Imperio Británico luego lo usó a su favor y termina dominando el Atlántico Sur, igual que pasa con el Caribe, con el Pacífico. Así que las Islas Malvinas, además, representan un momento en el cual se ve que el TIAR, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con Estados Unidos, no funcionó en el momento que Estados Unidos tendría que haber defendido a un país americano frente a una agresión de un país no americano, porque eso es lo que decía el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca. Es decir, que si un país americano era agredido por un país extraamericano, los demás países americanos lo tenían que defender. No, Estados Unidos en ese momento demostró que formaba parte de una comunidad anglosajona, primero, y luego del mundo americano. Entonces eso quedó muy claro. O sea, los militares argentinos que pensaron, la junta militar de esa época, que pensó que iban a recibir la ayuda norteamericana, no la recibieron, y lo que sí tuvieron fue apoyo de muchos países hispanoamericanos, que ellos incluso habían despreciado previamente, y surgió un movimiento de solidaridad hispanoamericano frente a una agresión en la Argentina. Y hasta el día de hoy son los países hispanoamericanos los que respaldan a la Argentina en su reclamación sobre las Islas Malvinas. Así que me parece, a mí como uruguaya, nosotros siempre, por lo menos los partidarios de la fraternidad con Argentina, porque hay uruguayos que son rivales y compiten con Argentina, pero los que somos partidarios de la fraternidad con Argentina, siempre estamos cuestionando cualquier movimiento que se produzca que dé a entender que el Uruguay puede llegar a apoyar, el gobierno del Uruguay
puede llegar a apoyar al Reino Unido frente a la Argentina, como fue el caso de un stand en la Expo del Prado en Montevideo, que es un stand que el Reino Unido presentó de la producción de las Islas Malvinas. O sea, pusieron un stand de las Islas Malvinas en la Expo del Prado en Montevideo. Bueno, todos los que somos partidarios de una fraternidad con la Argentina nos quejamos, se hizo todo lo que se pudo en materia de protestar y de comentar de parte del gobierno uruguayo que estaba permitiendo eso, ¿no? Entonces siempre hay que estar atento a eso. Lo mismo el tema de haber ido a Londres a pedir ayuda militar al Reino Unido, que uno dice, ¿para qué el Uruguay quiere inversión del Reino Unido en su ejército, cuando sabe que las Islas Malvinas están ahí? Entonces estamos todo el tiempo atentos a ese tipo de movimientos, porque el Uruguay, claro, después de su independencia, fue pensado como un enclave británico. El Uruguay lamentablemente pasó de ser un punto estratégico español a ser una base británica, eso es cierto, una base británica. Y justamente eso es lo que fortalece el movimiento unionista, porque es tan burdo todo, que a uno le provoca rechazo, ¿no? Una reacción frente a eso. Ahora, el unionismo uruguayo tiene mucho que ver con la prédica de Metol Ferrer, que es el filósofo, el pensador uruguayo más importante a favor del unionismo con la Argentina, cuando Perón, en su momento, en el año 50, plantea el Pacto ABC, que era una alianza de los países de América del Sur. Los diarios uruguayos anti-argentinos sacaron un titular que decía imperialismo argentino, porque el nacionalista uruguayo siempre está temiendo, no el imperialismo británico, no, el imperialismo argentino. No. Bueno, es muy interesante la anécdota que cuenta Metol Ferrer. El imperialismo británico, ahí sí somos solidarios con el imperialismo británico. Entonces, creo que el tema Malvinas es un tema que realmente es muy importante estar reflexionando todo el tiempo sobre él, y sobre todo para los uruguayos, además de los argentinos, fundamental. Aclaremos que si tomamos también las familias más tradicionales de Montevideo y Buenos Aires, somos todos primos. Yo recientemente me enteré que el historiador, ella es la mejor historiadora, el mejor historiador... Yo soy la persona que presenta un ensayo. Don Vázquez Franco, sí. Le mandan un mensaje, dice, hay un argentino que te quiere conocer. Y nos enteramos que era tío mío. Y yo lo veía en televisión uruguaya, un parecido. Resultó que él es tío tercero mío, es bisnieto de mi tatarabuelo, que fue fundador también del Cuerpo Médico del Ejército del Uruguay. Y somos todos primos cercanos. Entonces, realmente el divorcio que tenemos entre uruguayos y argentinos es un divorcio forzado. Era un matrimonio que se llevaba bien y vino un abogado que era inglés y dijo, no, vos tenés que odiar al otro, a tu cónyuge, y así fue la cosa. Pero en realidad sí, somos Mónica dice que somos dos cabezas con un mismo estómago, ¿no es cierto? Porque tenemos las economías que son complementarias. Eso decía un escritor uruguayo del 900, Ángel Floro Costa. Decía, somos la misma cabeza con dos estómagos, porque decía, la economía argentina es fundamental para el Uruguay, no nos independizamos económicamente de Argentina. Aquello de que cuando ustedes tosan, nosotros nos resfriamos. Bien, si queréis, allí has levantado la mano, ¿no? Y si no, sí, bueno, cuando hablabas de lo importante que es crear símbolos, quería aportar una página web que hay estupenda que se llama Hispania, que hace una labor fenomenal. Y cuando hablamos del barbarismo que está imperando ahora mismo en América, cargándose los símbolos hispanos, aquí podríamos traer una lección y a los símbolos que tenemos en nuestra ciudad, en Madrid, como la estatua de Simón Bolívar o la estatua del general San Martín, habría que poner una leyenda, pues la verdadera historia de San Martín y sus traiciones y la de Simón Bolívar. O sea, no lo vamos a derribar, pero vamos a contar la verdadera historia, ¿no?
Lo triste es que aquí en España, hablo de Cataluña, lo que nos estamos dedicando es a tirar las estatuas también y cambiar el nombre de las calles, porque el almirante Cervera resulta que era franquista. Así que es práctico, ¿no? El hombre Viajaba en el tiempo. Sí. Era navegante. Bueno, sí, tiene su maquinita al tiempo y tal, pero no es el único caso. También tiraron la estatua de Antonio López acusándolo de esclavista cuando he leído el estudio y no está para nada claro que traficar ilegalmente con esclavos, pero sí que llegó a ser, digamos, el hombre más rico de España, el líder de la burguesía catalana antes de la pérdida de Cuba, pero era catalán. No era catalán de socarrel, era el motivo por el cual le derribaron la estatua y le han puesto una placa. Además es muy curioso porque la placa está extraída de un libro de 1885 que escribió su cuñado, que estaba a muerte con él. Acabaron a juicios por un tema de una herencia. Y el cuñado Pancho Bru, se llamaba, que era un golfo redomado, el dinero de la herencia se lo petó hablando en plata en cuestión de 2 años, viajando por todo el mundo y no perdiéndose una fiesta. Y en ese libro lo publicó después de muerto Antonio López, no sin antes intentar sobornar y pidiéndole 1 millón de pesetas de la época, poca broma, casi 10 millones actuales, a su hijo. O me das 10 millones de pesetas, 10 millones de euros, actuales, o 1 millón de pesetas de la época, o publico este libro poniendo de esclavista a tu padre, poniendo a la pared. Evidentemente el hijo no transigió, el libro se publicó y Pancho Bru acabó en la cárcel por difamación. Es decir, el texto que está utilizando el Ayuntamiento de Barcelona para retirar la estatua de Antonio López es un texto basado en un libro cuyo contenido supuso el que este señor acabara la cárcel por infamias y por intento de extorsión. Esto en realidad no importa, ¿no? ¿Qué es lo que importa y lo que intentan hacer? En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, en esto de derribar estatuas hay una doble lectura. Hay un tema político. Es la extrema izquierda la que quiere cargarse a símbolos de la burguesía, por un lado. Y en lo que estábamos hablando, en el tema de la hispanidad, hay una evidente voluntad de destruir todo aquel vínculo hispano que pueda hacernos despertar y ser conscientes de nuestra realidad común. Y esto es algo que se está utilizando, insisto, desde el falso indigenismo y también con una clara voluntad política. Muchos dirigentes de países hispanoamericanos desde hace 200 años justifican sus proyectos políticos fallidos porque no salió bien. Todos sabemos que la Buenos Aires o sobre todo el México, el Quito, la Lima del siglo XVIII, finales del XVIII, eran unas ciudades prósperas, influyentes en el mundo. Y todo eso se perdió. El retroceso que ha vivido Hispanoamérica, sobre todo, para España fue un trauma, pero es que la independencia, el romper el vínculo con España y a la vez romper los vínculos interamericanos, eso ha supuesto un fracaso enorme y un desastre del cual aún no nos hemos repuesto. Sobre todo América, porque dentro de lo malo, España tiene la suerte de estar en Europa. Y esto es una ventaja. En América, este vínculo con Europa se perdió porque realmente España siempre trata a América como una colonación más total. Cosa que los sistemas imperialistas británicos funcionan de una manera diferente. Tienen un concepto más colonial, mientras que España tiene un modelo completamente distinto. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué se rompen los símbolos? Precisamente para borrar del mapa todo aquello que nos... Había una... Sí, bueno, levanté la mano cuando hablábamos de Malvinas y se refería a la unidad de criterio de la mayoría de los países hispanoamericanos. Y era para preguntarle o pedirle algún comentario sobre la postura de Chile y si cabe ahora esperar con los resultados electorales recientes algún cambio. Yo estuve en Chile este año y se creó una sociedad chilena de hispanistas que va creciendo, porque además están dispersos, así que los empecé a contactar y bueno, va creciendo con ganas. Yo le dije, pongámonos en la piel del primer ministro de Gran Bretaña. Si no creen acaso que en Downing Street no están pensando en crear un nuevo conflicto político e incluso llevar un conflicto armado entre Chile y Argentina, y nos pusimos a pensar y evaluar y decir, sí, a Inglaterra le convendría crear un conflicto y una vez que estemos enfrentados, con lo cual queda un odio de generaciones,
entraría Inglaterra a socorrer humanitariamente a los mapuches y Chile y Argentina perderían el sur de Chile, de Argentina y toda la Antártida. Ya en 2011 David Cameron declaró, al lado de él estaba Isabel II, que ya no reconocían más la soberanía de Chile y de Argentina sobre la Antártida, sino que a esa tierra ellos pasaron a nominarla tierra de la reina Isabel II. Así que todos estos rumores que comenzaron con Piñera y ahora con los informes que se filtraron del Estado Mayor chileno, yo creo que son prolegómenos para ver si se puede llegar a crear algún tipo de situación bélica entre nosotros. Por eso hay que estar muy atentos, y tenemos que ser los chilenos y los argentinos que salgamos en contra de eso, porque sabemos que es una maniobra de afuera que no nos conviene ni a chilenos ni a argentinos. Nuestro negocio estaría en la reunificación. Que además hay un antecedente. Durante la presidencia de Ibáñez del Campo en Chile y Juan Domingo Perón en la Argentina, se reunificó el sector antártico superpuesto. Y que si uno toma ese sector antártico superpuesto y lo proyecta, parecen dos manos que abrazan a toda la hispanidad. Así que ellos lo vieron con mucho criterio e incluso se planteó abiertamente la reunificación de Chile y Argentina como un nuevo país, y llegaron a decir, Perón llegó a decir, hay que corregir los errores que cometieron San Martín y O'Higgins. Y es fuerte decir eso en América. Pero cuando Perón visita Santiago de Chile en el año 53, sí, la recepción del pueblo chileno fue masiva. Es decir, los chilenos veían con claridad que ese era el proyecto, y hasta curiosamente crearon la marcha peronista chilena, lo cual fue muy gracioso. Y luego Uruguay dijo, nos sumamos, Paraguay también decía que sí, Ecuador saltó enseguida, queremos sumarnos a ese país, Nicaragua dijo que sí, creo que también la gente de Venezuela ya empezaron a decir que sí, y el presidente Getúlio Vargas de Brasil dijo, nosotros apoyamos ese proyecto para que haya una Hispanoamérica fuerte, un Brasil fuerte, para una Iberoamérica fuerte y aliados. Sé que el presidente Bolsonaro incluso él está interesado en una Hispanoamérica unida y fuerte. Lo que dijo es, no encuentro interlocutores válidos en el mundo hispanoamericano. Creo que al menos es el que siguió Europa en una situación muchísimo más complicada. También a diferencia de América, Europa pasó por 2 guerras mundiales terribles para darnos cuenta de que estamos haciendo el estúpido, pegándonos entre nosotros y no uniéndonos. Pero surgió precisamente en pequeños bloques separados. Por un lado, Alemania y Francia buscando vías de colaboración y por el otro, Bélgica, Luxemburgo y Holanda que crearon el Benelux. O sea, este proceso, parecido al que está explicando Patricio, es el que puso los cimientos de lo que es ahora la Unión Europea. O sea, yo creo que tendría que ir, si pasa, tendría que ir por ahí. Sí que tiene que haber un liderazgo. Y no es necesario que sean todos los países, aunque sean 2 países, 3 países que hagan el primer paso. Claro. Si eso funciona, eso crea atracción. La ventaja que ha tenido la Unión Europea, exceptuando el último Brexit, es que la gente siempre ha querido entrar y se ha puesto en cola para entrar. No es como un imperio invasor que ataca y invade y avanza porque suma conquistando. No, se trata de sumar y que el otro te pida entrar en este mundo. Con la ventaja que tenemos, insisto, en que tenemos un pasado común, una lengua común y todas las facilidades del mundo. Pero ese sería el camino. Si, por ejemplo, Chile-Uruguay, por cercanía, Uruguay-Argentina, ese primer paso, no necesariamente como una unión total. El primer pacto europeo fue por un tema de la red. Y eso fue el germen de todo. Pero, sí. Oscar, pero ¿no es un poco el embrión que intentaron con Mercosur? Intentos ha habido muchos también en Europa. El tema es que esto culmine. Y tiene que ser algo, ¿cómo te diría yo? Mercosur, que yo sepa, y creo que hay aquí alguien bien informado, tira hacia atrás. No está evolucionando. Yo creo que también hay un elemento importante, que es diferente también con lo que pasó en Europa. Europa, digamos que tenía, que era Europa. Estaba mucho más industrializada, pese a estar destruida por la guerra mundial, tenía abogados, ingenieros técnicos, tenía todo el cuerpo necesario, necesitaba simplemente dinero para que ello pudiera avanzar. Yo creo que para este proceso es indiscutible e inevitable que España tenga un papel, al principio al menos, de liderazgo, precisamente porque está en Europa. Y gracias también a lo que hablamos de las redes sociales. Ahora las distancias entre los dos mundos se han acortado. España podría ser lo que significó Sevilla en el siglo XVI para América, que le llamaban puerto y puerta de Indias.
Pues esto puede ser portal y puerta de Europa y América. Europa puede ser, España puede ser este vínculo, este nexo de unión entre los dos mundos para ayudar a aquellos 2, 3, 4 países que al principio quieran empezar a jugar en serio en esta liga, empiecen a trabajar en ese aspecto con la participación de España. Entonces yo creo que este sería el camino, creo. Lo que ha dicho del Mercosur, efectivamente, yo he trabajado de profesor en Ecuador, en Quito. En el momento que yo llegué a Ecuador, en 2014, se inauguró UNASUR. UNASUR era el gran motor de toda la izquierda sudamericana. Todos los gobiernos en ese momento eran Cristina Kirchner, Maduro, Correa en Ecuador. Yo estuve en la inauguración de UNASUR. Aquello parecía bonito y que iba a funcionar. Ahora solo queda el edificio de UNASUR, 40 millones de dólares, está en la mitad del mundo, y solo hay 2 países adheridos, o 3, que son Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero es lástima porque estuvo allí el señor Monedero estuvieron Monedero y Pablo Iglesias dando una conferencia por la que les pagaron 100.000 euros, 100.000 dólares sobre la moneda única en UNASUR. Lástima que no funcione UNASUR, porque a ellos sí les funcionó la conferencia. Entonces, yo estuve en ese momento, donde parecía que todo iba bien. No quieren un conferenciante. Y teníamos... Yo estaba allí de profesor en la universidad, me pagaban mi sueldo de profesor, dije, lástima que no me hagan Pablo Iglesias. Pero era el momento en el que la izquierda intentaba unificar. Eso ha fracasado. Lo que queda ahora mismo de unión es la comunidad andina. La comunidad andina sí funciona, son 4 países, son Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, 4 países que han seguido el modelo de la Unión Europea. En la Universidad Simón Bolívar, que tiene su sede en Quito, pues siempre hay conferenciantes de la Unión Europea y ese es el modelo a seguir, el de la Unión Europea. Pero va muy lento, solo son por ahora 4 países, porque Argentina está más bien en la onda de la OEA, de la Organización de Estados Americanos que dirige Estados Unidos. Pero a Estados Unidos no le interesa mucho en la actualidad Sudamérica, con lo cual pues ahí están como ovejas sin pastor, desde mi punto de vista. Entonces es el momento efectivamente de crear una unión hispanoamericana, ¿no? Ahora Y está basada, como decía Mónica, en motivos de mestizaje profundo. O sea, nosotros llevamos siglos en mestizaje con Hispanoamérica, entonces evidentemente que tenemos mucho más adelantado que otras culturas, ¿no? Yo creo que estratégicamente hay un momento dulce para intentar algo. Pero eso, es que me tengo que meter bueno, un viaje y sí, tranquilamente. Muchas gracias. Nada, muy interesante, gracias por la aportación, pero es que me tengo que ir porque además me corta por esa parte de la Brexit. Sí, me estaba avisando ahora, hay 13 kilómetros por hacer de corte. Voy a estar pendiente de los restos de actos y nada, seguimos en contacto. Porque quería hacer nada, un pequeño inciso con el tema de la historia fantástica, porque no me acuerdo haber investigado sobre el tema antes de final del siglo XIX, cuando se estudiaban los paralelismos entre el sistema de lenguas euscáricas y ciertas lenguas de América, que parecía que sí que había ciertos trazos lingüísticos. O sea, que el euskera o los euskeras es un grupo lingüístico completamente independiente y sí podría haber indicios, a ver si ya se estudia la posibilidad de que en la antigua Sumeria, fenicios, incluso egipcios, fueran capaces de navegar hasta las Américas con el tema del contacto con Tiwanaku y tal. Incluso recuerdo referencias que encontraban estatuas en Brasil con inscripciones fenicias y demás. Si no hubiese habido en los tiempos de Tartesos alguna premeditación también que hubiese enlazado y hubiese, porque realmente en aquella época se estudiaba la posibilidad de que antes de las invasiones indoeuropeas la mayoría de las lenguas fueran de tipo precisamente de ese sistema neocarveliano, que entronca las lenguas euskeras con el georgiano y otras lenguas del Cáucaso, de la famosa Iberia Oriental. Si no hubiera, de alguna forma, en esa prehistoria fantástica que quieren denigrar de la historiografía oficial, no hubiera realmente ya un nexo común. Porque yo recuerdo la frase de Isidoro de Sevilla que hablaba ya en el siglo VI de Vera de esas tierras más allá del Atlántico, como que realmente había constancia y consciencia de ello. Si eso podría existir, pero claro, esa es fatal porque tenemos ahí. Pues una breve respuesta y ya me despido. Claro, es una idea del siglo XVI que intenta reforzar
los vínculos de comunión, digamos, espiritual entre españoles e indios americanos. Y entonces los eruditos del siglo XVI buscan todos esos indicios que hoy en día algunos plantean que los están descubriendo. Cuando el padre Gregorio García en el siglo XVI ya decía: el hombre americano puede haber venido de todas partes del mundo y no tenemos por qué excluir ningún camino que haya podido recorrer después del diluvio. Es decir, y ahí estaban presentes todas las tesis del siglo XVI de todas las rutas que podía haber seguido pueblos de diferentes partes del mundo para llegar a América. Pero ¿qué era lo que se quería demostrar? La humanidad es una sola. Muchas gracias. Manuel, y enseguida pasamos a la siguiente parte del acto, pero... Bueno, yo quería contar una experiencia del sábado que creo que deberíamos reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Yo el sábado estaba haciendo una presentación en Valencia y resulta que uno de los más entusiastas defensores de aquello era un filipino relacionado con el consulado de Filipinas, que apenas hablaba español con dificultad, y sin embargo se seguía sintiendo muy vinculado con una idea de hispanidad, ¿no? Vinculado profundamente, con emoción y con entusiasmo, ¿no? Yo creo que estamos aquí hablando de que hay una unidad que ha desaparecido, como si hubiera desaparecido, cuando estamos de pie encima de ella, ¿no? O sea, que esa unidad sigue existiendo. Y en cuanto escarbas un poquito, resulta que esa vinculación fundamentada en una civilización, en una visión de una civilización especial, distinta, sigue existiendo. Y en cuanto la intentamos poner en valor, se pone en valor enseguida. Nosotros hablamos mucho de que sí, y resulta que es muy fuerte. Yo llevo, y tú lo sabes bien, Mónica, muchas noches hablando con gente de todos los rincones, absolutamente entusiasmada por recuperar esa idea. Gente que no se sentía vinculada con el hispanismo hace 6 meses y que de pronto descubren y dicen: queremos estar ahí. Y yo creo que a veces nos distraemos demasiado con cosas y deberíamos poner en valor eso, coger esa bandera y empujar fuerte sobre eso, porque es una cosa sólida y fuerte sobre la que se puede construir. Yo creo que el hispanismo es algo vivo, no es ni una teoría abstracta, ni una ideología, no, es algo vivo. Y donde, como decías tú, donde pongas el dedo en la llaga, sale el sentimiento. Sí. Y la otra reflexión que quería hacer, yo siento llevar la contraria, pero yo creo que el modelo europeo no es un modelo para integración e interrelación de los hispanos, porque el modelo europeo está basado en una unión puramente económica, que desde el punto de vista cultural ha conseguido muy poco, y que lo que ha conseguido es una unión económica. La prueba es que se disgrega con una facilidad enorme. Y nosotros partimos de un suelo, de unos cimientos de civilización, no sé llamarle valores, de civilización, de forma de ver la vida, que los europeos no tenemos en común. Yo no tengo nada que ver con un sueco, y sin embargo he vivido en México y era mexicano. Y sin embargo Estados Unidos. Y esa que la reflexión que doy es que el drama del asunto. Yo no sé si estamos unidos o estamos atados. Pero que son cosas bastante distintas. Es la ventaja de poder ir allí sin tener que cambiar papeles. O sea, es mucho más fácil hacer comercio con un sueco que con un argentino. Ya, pero... Si quiero hacer negocios, y eso es impensable. O sea, sí que es verdad que hay más temas en común, pero habiendo más temas en común, teniendo una historia en común, una lengua en común, no hemos sido capaces de hacer ni siquiera en lo comercial lo que se ha hecho en Europa. Y este es el gran drama. O sea, sí que somos una comunidad, sin duda, pero ¿en qué se traduce eso? En la práctica diaria. Yo creo que... A la hora de ventajas para nuestros ciudadanos. Si yo quiero ir a estudiar a Alemania, tengo muchísimas más facilidades que si tengo que ir a estudiar a Chile. Y eso es cierto, es triste y es así. Esto es lo que tendríamos que solucionar y darle ahora realmente de unión que vaya más allá práctica, no tenemos nada. Lo que pasa es que
práctica, comunión Sí. práctica. O sea, yo como ciudadano ahora, yo tengo dinero en mi bolsillo, tengo que cambiar dinero si voy a Uruguay, y tengo que hacer papeles, tengo que sacarme un pasaporte, tengo que... Son pequeñas cosas. Pero Siquiera ahí para un hay- estudiante americano venir a Claro, España yo tiene lo que que quiero- morirse en una burocracia Claro, tremenda. yo lo que quiero en esta Cuando humanidad podría ser un que se procedimiento traduzca en fácil. algo Yo real. sobre eso no tengo ninguna duda. Yo quiero que se traduzca en algo real. No vamos a llegar a una unión de los hispanos sin pasar por la visión de la civilización. Saltando de la separación a la economía, no vamos a llegar. Y además a ese tipo de unión llegamos tarde. Eso es ¿Cómo del se- siglo XX. Si me permitís, ¿Cómo le- Perdón. no, yo lo siento porque esto pasa como las juntas de vecinos, que lo importante viene al final, en los grupos y preguntas es cuando se decide lo gordo. Y tengo que dar solo 2 minutos para 2 intervenciones más, que me sabe mal no darlas, pero vamos a tener un broche de oro, y además una persona que hace una reflexión importantísima sobre el hispanismo desde la música y con la música que está ahí esperándonos, que es el broche de oro, es una actuación musical que nos va a ofrecer. Pero voy a dar 2 minutos exactos de reloj, porque además tenemos un tiempo para estar aquí, para salir gente de aquí de viaje, y entonces 2 minutos máximo. Víctor, Inmaculada, Yo, y luego ya Marcelo, cuando quieras, vente por aquí cerca y te vas poniendo en nuestro estrado. Sí, bien, a ver. yo tengo una pregunta para la ponente, que me diga rápidamente cuáles son los valores identitarios de la comunidad hispanohablante para ese paso a la quinta revolución, opuestos y distintos a los angloparlantes. Esa es la pregunta. Pero yo quiero hacer ahora aquí mi pequeña aportación. Oyéndoos hablar, se me ocurre que se podría decir que la hispanidad es un inconsciente colectivo. Sí, la hispanidad es un inconsciente colectivo y Pero además más fuerte de lo que yo pensaba. Es decir, es mucho más fuerte. Por eso, cuando en la Guerra de las Malvinas apareció una solidaridad espontánea, y me acuerdo que un periodista británico decía, ¿esto qué es una solidaridad étnica? Dijo, me acuerdo que usó esa expresión, ¿esto pero qué es una solidaridad étnica? Y ahí yo pensé, claro, es una solidaridad étnica, porque no había ningún tipo de organización jurídica, ni de capacidad, ni de bloque militar, no había ningún bloque militar. El bloque militar era con Estados Unidos, no había ningún bloque militar, no había ningún tipo de organización, nada, una solidaridad espontánea. Ahí surgió. Entonces, esos son los valores. Es algo a nivel de inconsciente profundo que tiene que ver con nuestras tradiciones, sería largo de explicar, pero creo que tiene que ver con la religión católica, no la religión católica como una práctica solamente, sino como una cultura. Es decir, porque hay que pensar que la Iglesia Católica modeló la sociedad europea y la americana, y que el mayor número de católicos está en América. Entonces se creó una cultura y una manera de pensar que nos une, incluso sin ser católico, porque todo eso permeó. Y tiene que ver con una manera de entender la familia, un espíritu humanista, etc. Ahora, aprovechando la pregunta, ¿qué nos divide entonces? Porque también fue un debate que surgió acá, pero en 2 minutos, Julio. Nos divide la manera como nos formamos y la manera como nos vinculamos con el mundo, porque nos insertamos económicamente en el mercado británico. Si rompimos vínculos con España, porque muchos de los libertadores planteaban, como en el caso de Bolívar o de San Martín, España nos quiere colonizar económicamente y luego nos insertamos en el mercado británico como colonias del mercado británico. Entonces, ¿qué pasa con cada uno de nuestros países? Tuvo un desarrollo por separado, es decir, cada uno desarrolló su economía como país productor de materias primas por separado con relación al otro y una débil industrialización, y nuestra relación primero con el mundo anglosajón, ahora con el resto del mundo, es que los flujos comerciales son 80% con el exterior y 10%, y en el momento de auge del Mercosur, como mucho, 12%, dentro de los países del Mercosur, 12% es como el Sahel, es decir, es nada. La capacidad de relaciones comerciales
interregionales es lo que está fallando. Entonces, si tú no tenés comunicación dentro, no hay flujo sanguíneo, va a haber una tendencia a centrífuga. Y eso está pasando también con las instituciones culturales, porque es España, en todo lo que sean instituciones culturales de promoción de la educación, por ejemplo, y la cultura, es España la que pone el presupuesto. Entonces, si los demás países hispanoamericanos no se interesan por la difusión del idioma español, no tienen un presupuesto para eso, porque tampoco tienen proyecto de país y no se miran a futuro como potenciales difusores de la cultura hispánica, va a seguir siendo España la que ponga presupuesto y encima va a quedar como que España quiere colonizar a través de las instituciones iberoamericanas. Y eso es lo que está fallando, pero no nuestros valores. Nuestros valores sí existen, tienen que ver con la forma de entender el ser humano, la familia, la amistad, el afecto, el amor, ser una cultura distinta. Espiritual, ¿no? Como decía la amiga del maestro. O sea, Sí, no claro. es una comunidad de raza, sino de espíritu. Inmaculada, un minuto. Sí, quería insistir en eso mismo. Claro, Sí. ahora ya está un poco fuera porque ya estamos hablando del presente y del futuro. Y yo estaba en el inicio cuando tú hablas de ese origen hispano del indio y cómo sobre la marcha me vinieron 2 o 3 ideas que se ve a lo largo del tiempo, en ese cuadro que hay en Cusco, donde se plantea la monarquía de Tupac Amaru con la familia de Loyola, de Ignacio de Loyola, ¿no? Porque es la iglesia de los jesuitas, ¿no? Entonces se ve como el sobrino de Ignacio de Loyola lo casan con el noble inca, ¿no? Y siempre hay como esa intención desde el origen de mezclarse y de demostrar que somos los mismos, que no hay ningún problema, que no hay racismo y tal, ¿no? Y luego pues me acordé del otro día, escuchando a Alberto Gil Ibáñez, que dice que la conquista de América, como nunca se planteó cómo era América, sino que se va y se llega un poco a lo loco y a ciegas, pues se hace por la inocencia. O sea, no se hubiera hecho si hay un plan, ¿no? Si se hubiera controlado la dimensión, ¿no? Sino que se hizo por inocencia y también hablando con Patricio, cuando comenta eso de que le dicen al rey Felipe II, pues es que allí en la isla Filipina, o sea, antes de ser Filipina, no hay nada. Es que mire usted, no tiene diamantes, no hay materia bruta, o sea, quiero decir, materiales interesantes. Dice, bueno, pero hay almas. Entonces, es verdad eso de que fundamentalmente lo que une es una manera de ver la vida y una base católica, aunque la gente ya no practique, pero es igual. Todas las casas y las familias funcionan igual, ¿no? Entonces habría que buscar la manera de destacar eso, no solo lo económico. Julio, Sí. si me dejas 30 segundos. 30, pero son 30. Solo para mostillar, como economista que soy, Sí. hispanista al máximo, creo que no se puede olvidar la economía de ninguna manera en todo esto. El acervo es inmenso y va mucho más allá de la economía, por supuesto, pero hay que poner incentivos económicos. Y hay que buscar recetas para la integración económica de Hispanoamérica entre sí y con España, por supuesto. Tema complejo con Europa de por medio del mismo, pero en esa vía hay que trabajar, yo creo que sí. Y el otro comentario así, simplemente como un aserto, es que falta liderazgo político. Eso es un tema gravísimo. Y quizá el liderazgo intelectual es lo que puede empezar a mover eso. Este señor que habla es responsable del euro. Ahí donde se fue en el momento de creación del euro a Frankfurt o Bruselas y allí estuvieron germinando. Bruselas y Frankfurt. Exactamente. Bueno, vamos a retirar las sillas. Muchas gracias, pero ahora sí que